queridos hermanos, a todos nuestros hermanos que nos están viendo por el Zoom, por Facebook, en diferido. Le enviamos un saludo muy amable de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a la reflexión de hoy día, domingo. Es un día especial y por lo tanto nosotros nos hemos reunido para acercarnos a Dios y esperar la bendición de Él, esperar que viene de Él. Déjame decirte que el Señor siempre tiene cosas buenas para sus hijos que le aman. Gloria a Dios. Hoy día vamos a tomar la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el 28. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del 28 al 34. Gloria a Dios. La palabra de Dios lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan comienza diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y termina testificando: este es el Hijo de Dios. Esa es la obra que le tocó cumplir a Juan, que es necesario valorarlo como profeta. Vamos agradeciendo a Dios porque nos da esta oportunidad de estar aquí. Oh mi Dios, te agradecemos, Señor Dios, y te pedimos, Padre, que nos permitas, Señor Dios mío, estar un tiempo más contigo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Oh Señor, te agradezco, Señor, porque has permitido que mis hermanos estén aquí, Señor Dios mío, en este momento, Señor. Nos unimos, Señor, a esta sala virtual, pero estamos juntos porque creemos, Señor, que tú siendo Espíritu y tu Espíritu Santo nos une, Señor, en un mismo sentir, ya que estamos, Señor, en el mismo instante, Señor, sintiendo lo mismo, buscando lo mismo, recibiendo lo mismo de parte de nuestro Dios. Gracias, Señor. Manifiéstate, Padre, a cada uno de tus hijos, Señor, por la gracia de tu nombre. Usa mi vida, Padre. Señor, que sea canal nada más, Señor. Y el resto, Señor, hazla tú, Dios mío, de acuerdo a la necesidad de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, como hemos leído la palabra de Dios, en primera instancia, este Juan el Bautista, llamado el profeta, llamado el mejor, Jesús le llamó el mayor profeta que ha existido. Juan aparece en el tiempo final del Antiguo Testamento. Es el último profeta del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo aparece después de 400 años en que no había habido profeta. El pueblo de Israel
se, se extravió, se perdió, no tuvo palabra viva de Dios. Entonces, imagínense lo que habrá pasado en esos 400 años. Pero al tiempo adecuado, en el tiempo correspondiente, el Señor envió este profeta para cumplir el papel que le había dado. Un hombre que no era de mucho parecer, era un hombre que tenía, digamos, una vestimenta ligera, comía miel silvestre y no predicaba en las grandes ciudades, sino predicaba en el desierto. Pero su prédica era tan tremenda que la gente iba a buscarlo al desierto para escucharlo. Y muchos se arrepentían y él los bautizaba, ¿no? Allí en el Jordán. Pero al mismo tiempo él daba testimonio porque su misión de él no era que él mismo se enalteciera. Miren la humildad de Juan el Bautista. Por eso cuando le enviaron algunos fariseos a preguntarle, porque la religión judía estaba muy preocupada, ¿no? ¿Quién es este? En el versículo 24 del mismo Juan, capítulo 1, dice, habían sido enviados unos de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes que mí, haciendo énfasis de la eternidad de Jesús. Si bien es cierto, nació terrenalmente después que Juan, pero él era antes que Juan, o sea, desde la eternidad Jesús existió. Y le dice, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, Juan se sentía tan humilde, tan, digamos, un esclavo de este varón que venía y estaba anunciando la presencia de Jesús. Y entonces ahí comienza con el versículo que hemos leído. Al día siguiente, ¿no? Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Al día siguiente, porque Juan predicaba todos los días, pero venía él Jesús. Esta venida no es la primera, porque de lo que vamos a leer vamos a observar que era una venida que Juan venía, Jesús venía a Juan, y allí ya habían pasado por lo menos unos 40 días. ¿Por qué por lo menos unos 40 días? Porque Jesús ya había ido al desierto. Y en este momento venía Jesús a iniciar su ministerio. Pero para que Juan justamente lo introdujera al mundo, lo introdujera y lo presentara al mundo diciendo quién es él, tenía que venir a Juan y cumplirse la profecía y la palabra de Dios. Y él lo primero que hace es presentar a Cristo como el Cordero. Tranquilamente a toda la generación de ese tiempo, principalmente de los judíos, ellos esperaban un Mesías. Tranquilamente él podría haber dicho, aquí el Mesías. Y entonces los otros, ¿no? Pensar que lo recibían, no lo sabemos. Probablemente ni aún así lo hubieran recibido. Pero él no lo presenta como el Mesías, sino que lo introduce y lo presenta como el Cordero de Dios. Es decir, le da un título que le da significado a la misión primaria que Jesús vino a cumplir. Porque esa es la principal misión que Jesús cumplió. Bueno, en realidad la misión que Jesús cumplió eran todas del mismo valor, pero esta era una misión primaria en el sentido de que como hombre iba a sufrir, iba a ser sacrificado. Y eso solamente le puede ocurrir a un cordero.
solamente le puede ocurrir a un cordero. No le puede ocurrir a un Mesías, no le puede ocurrir a un rey, pero a un cordero sí. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos observando qué cosa es, simboliza el cordero a través de la revelación de Dios a su pueblo. Y todavía es un cordero que en realidad él termina diciendo que quita el pecado del mundo, lo quita, no lo cubre, no lo deja ahí, no lo esconde, sino lo quita. Nos remontamos a Génesis capítulo 22. En el Génesis capítulo 22, cuando Dios escogió a un varón para, para ir revelándose a su creación, este fue Abraham. Abraham, cuando tuvo su hijo Isaac, llegó un momento en que ya Isaac estaba grande, entre niño y joven. Dios le pide a Isaac que lo llevase en ofrenda. Abraham vivía por Berseba, que estaba en el sur, y le dijo que lo llevara a Isaac al monte Moriah, que estaba a 3 días de camino. Ustedes pueden imaginar caminar 3 días, la distancia no es corta. Y que ahí lo sacrificara y lo ofrendara a Dios. Abraham, el padre de la fe, cogió a su hijo con mucha fe, no le reclamó. Tal vez podría haberle dicho, pero si tú me has dicho que me vas a dar un hijo y el único hijo que me has dado es este, y me has dicho que van a nacer naciones de él, ¿cómo me pides que te lo ofrenda? Abraham no cuestionó. Abraham creyó a Dios y caminó en la dirección por 3 días del monte Moriah. Llegó al monte Moriah, en la parte baja del monte, hizo bajar el equipamiento que llevaba, cogió la leña y lo colocó sobre Isaac. Vamos a leer en el 22, versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, subieron al monte. Ahora leamos el 6 con mayor cuidado. Perdón, el 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, hacía una pregunta, era una pregunta tremenda. Hacía más o menos, diríamos, unos 3,000 a 4,000 años, más o menos 3,000 años, que esta pregunta es hecha. Que esta pregunta es hecha de parte de Isaac a Abraham, su padre. Y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El pueblo de Dios ya sabía que debería ofrecer holocausto, y ese ofrecimiento era un cordero, lo mejor que podía ofrecer. E Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el cordero? Qué tremendo, ¿no? Respondió Abraham. Y miren lo que responde Abraham. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Caminaban por fe. ¿Cuántos de nosotros podemos caminar por fe ahora? En este tiempo de pandemia. En este tiempo cuando andamos con temor. ¿Cuántos podemos caminar por fe sin saber a dónde vamos, creyendo que la vamos a perder? Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo. Isaac todavía no lo sabía,
inocentemente caminaba como un cordero, pero caminaba. Déjeme decirle que ese monte Moriah es uno de los montes alrededor de Jerusalén. Podría haber sido el monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado. 3000 años después, 3000 años después, esa pregunta fue respondida. Si ustedes eliminan todos esos años que ocurrió cuando hizo la pregunta Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Usted salta, hace un salto y llega a Juan 1:28 y tienes la respuesta mediante el mayor profeta del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el mayor profeta del Antiguo Testamento? Cuando vio a Jesús que venía, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué les parece? Es maravilloso, ¿no? ¿Cómo Dios es tan grande? Para Él los tiempos no pasan. Una pregunta hecha hace 3000 años fue respondida, después de 3000 años fue respondida por un profeta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era ese? Jesús. ¿Quién proveyó ese Cordero? Dios. El Padre envió a ese Cordero. Ese es el Cordero que necesitaba la humanidad. Y si bien allá en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había ocurrido, pues ahora se manifestaba. Y inclusive cuando Isaac carga el leño para el sacrificio, eso asemeja a Jesús cargando la cruz, subiendo al Gólgota para el sacrificio. Y cuando el cordero es llevado y no se quejó Jesús, nunca se opuso. Él tranquilamente hubiera pedido una legión de ángeles y desaparecían todos los judíos y los romanos. Él fue muy obediente a la cruz, como dijo el profeta Isaías hace 600 años, donde dice que él iba, no abrió su boca, Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Le acusaron de todo. Mientras estaba en su ministerio, le acusaron de ser parte de Belcebú, del demonio y todo lo demás, y él siempre silencio. Ese es el cordero. Ese cordero pascual, que para los judíos es aquel cordero que colocaron la sangre en los dinteles de la puerta en Egipto el día de la liberación, para que la muerte no tocara a los primogénitos. Y cada casa donde había marcado con la sangre del cordero, no había muerte, eran salvos. Ese mismo cordero, dice Pablo en 1 Corintios 5:7, ese cordero ese Jesús es nuestra Pascua. Para el pueblo cristiano, nuestra Pascua es Jesús. Es el cordero que fue sacrificado y entregó su sangre para que no moramos eternamente, sino para que tengamos vida y vida eterna. Qué maravilloso, hermanos. Cómo es la palabra de Dios tan maravillosa y podemos leerlo. Por eso dice Jesús mismo en Juan 8:56. ¿Sabe qué dice de Abraham? Dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. O sea, cuando estuvo allí en el monte Moriah, él dice que Abraham lo vio por fe. Vio el día de que Jesús iba a venir. Lo vio mi día, dice el propio Jesús. Vean en Juan 8:56. Lo vio y se gozó Abraham. ¿Cómo habrá sido su fe de Abraham? Que Jesús lo describe así. Esa es una maravilla, ¿no? Tremenda, hermanos, que había ocurrido
Le había dicho 3000 años, pero en realidad es 1600 años antes de Cristo y 3000 ya para nosotros, ¿no? 3500 y más. ¿Cómo es que ha ocurrido estas cosas? Y ese Jesús ahora vino y es el Cordero de Jesús que nos está, ¿no? Nos está limpiando de pecado. Y no queda ahí. Ese Cordero no acaba ahí. Ese Cordero, hermanos, lo vemos en el Apocalipsis, en la adoración del trono en el cielo, cuando nadie era digno de abrir el sello. Cuando los sellos nadie lo podían abrir, el Cordero apareció el Cordero inmolado, digno de abrir el libro en el trono de Dios. Y sigue apareciendo en Apocalipsis. En Apocalipsis aparece 30 veces el Cordero. Termina el Cordero en las bodas del Cordero en Apocalipsis 19:9, cuando hace la fiesta con todos los salvados, donde estaremos nosotros si permanecemos en él. Esas bodas del Cordero, ahí estará de nuevo el Cordero junto en el trono. Es el único, este Cordero es el único que cumple la ley. Y nadie había podido cumplir la ley desde Adán hasta este tiempo. Y por ese sacrificio fue capaz de quitar el pecado del mundo. Para todo el que se acerca, hermano, para todo el que se acerca a Jesús, es quitado el pecado. Para todo el que se acerca confesando sus pecados en arrepentimiento y aceptándolo a él como su sustituto en la cruz, y que entregó su vida por nosotros, aceptándolo como Salvador y Señor. Ese es el Evangelio en síntesis, hermano. Juan anuncia ahí y da testimonio para que el pueblo, para que toda la gente que estaba allí lo reciba a Jesús. Él sigue dando testimonio, ¿no? Cuando dice, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es decir, habló de la unción de Jesús, como Juan habló de que Jesús fue ungido. Yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quién veáis descender el Espíritu y que permaneciere sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan estaba bautizando. Juan sabía que estaba anunciando la presencia de alguien, pero no sabía quién era. Él no sabía quién era. Conocía a Jesús, era su primo. Tal vez habían jugado de niños juntos, pero no sabía que era el Mesías. Cuando Juan recibe el ministerio para bautizar y para predicar en el desierto y para bautizar a los arrepentidos, en ese momento Dios, por eso dice, el que me mandó a bautizar, Dios fue, le anunció y le dijo: sobre quien vieras descender el Espíritu Santo, ese es el enviado. Y cuando vino Jesús a bautizar, a ser bautizado por Juan, lo bautizó Juan, y vemos en los otros evangelios cómo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y cómo, ¿no?, fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eso había ocurrido hace más o menos 40 días antes, porque para este momento, al parecer, ya Jesús había vuelto de la tentación de los 40 días que estuvo ayunando. El Espíritu Santo fue el que estuvo, por eso dice, él, ¿no? Dice, el Espíritu Santo y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea, sobre el que vieras descender el Espíritu y que permanece, quiere decir que el Espíritu permaneció en Jesús desde el día que fue engendrado terrenalmente, porque
engendrado eternamente, siempre fue desde antes de la creación, pero engendrado terrenalmente en Virgen María fue por la obra del Espíritu Santo. Fue por la obra del Espíritu Santo que Él es resucitado después que murió. Fue por la obra del Espíritu Santo que Él que se movió, que lo llevó a ser tentado por el desierto. Fue por la obra del Espíritu Santo que Él se mantuvo firme. Fue por la obra del Espíritu Santo que Él nos enseñó a adorar. Fue por la obra del Espíritu Santo que es el agente de santificación y que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo que está aquí, Él nos lleva y nos recuerda la verdad y nos consuela cuando estamos en aflicción. Él nos ayuda a adorar a Dios, nos ayuda a amar al prójimo. Por eso es que debemos orar unos por otros, hermanos. Y Él dice que bautizará con Espíritu Santo. Él es el que nos va a llenar del Espíritu Santo. Cuando nosotros le clamamos, hemos nacido por el Espíritu Santo, ya somos nuevas criaturas si hemos recibido a Dios, pero es más, Él nos va a seguir llenando del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y termina diciendo Juan, es sorprendente el último versículo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, termina aclarando de que de verdad este es el Hijo de Dios. ¿Y por qué le da testimonio Juan? Porque no se le ocurrió a él, sino que todo se le reveló de parte de Dios mismo. ¿Cuándo? En el momento que estaba bautizándolo. Cuando le estaba bautizándolo, el Espíritu descendió y el cielo se abrió. Y una voz que decía en el cielo, este es mi Hijo amado. ¿Quién estaba dando testimonio? El propio Dios. Por eso le dice el Hijo de Dios. Cuando estaba en el monte, en el monte Sinaí, en la transfiguración, los apóstoles también estuvieron ahí. Y cuando vino la transfiguración, apareció una nube también y habló. Y les dijo, este es mi Hijo amado. Y agregó algo más. ¿Por qué agregó algo más? Porque había discípulos, porque estaba la iglesia. O sea, ellos representan a nosotros. Si le dijo a los apóstoles, también nos dijo a nosotros. Les dijo, este es mi Hijo amado, a Él obedeced. Eso no debemos olvidarnos. A Él obedeced, es el mandato de Dios mismo. O sea que nosotros como creyentes tenemos que obedecer a Cristo Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. El cristiano no es por ser cristiano nada más, sino porque obedece a Cristo Jesús, obedece los mandatos de Cristo Jesús. Los profetas le llamaron Mesías. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas esas características, todos esos nombres le caracterizan a Jesús. Los discípulos le llamaron maestro y muchas veces, eventualmente, hijo de Dios. Juan le llamó el Logos, la palabra que estuvo allí, era Dios, estuvo con Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, a él mismo, se llamó Hijo de Hombre. Este Jesús, este Cordero de Dios, fue a la cruz. Amigo, amiga, este Jesús fue a la cruz como un cordero, manso, a morir por los pecados tuyos y los míos. Tomó a la cruz, que era un instrumento de maldición, y lo convirtió en un instrumento de bendición. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, también a nosotros, a ti y a mí, te toma, así haya sido del peor de la sociedad, así haya sido instrumento de maldición, te transforma cuando decides seguirle a Jesús en un instrumento de bendición.
Y usted se convierte en un instrumento de bendición cuando recibe a Cristo como su Salvador, cuando se arrepiente y confiesa sus pecados delante de Él. Este Jesús cumplió todas las profecías cuando murió. Y cuando murió, Él mismo dijo, consumado es. La ley se terminó y vino la era de la gracia. Terminó la era de los profetas, la era de los reyes. Solo Jesús es el sacerdote. Solo Jesús es el profeta. Solo Jesús es el rey. Por eso dijo, consumado es. Y nosotros debemos reconocer lo que Él es así. Con el poder que le dio el Espíritu Santo, Él resucitó y Él tiene poder para derrotar todas las tinieblas. Y si nos ponemos en su ejército, seremos victoriosos juntos con Él y pisotearemos las tinieblas, eliminaremos la muerte. Por eso nos dio un mandato. Ese mandato lo debemos cumplir, porque si somos cristianos, como Dios dijo, obedeced. Él nos dijo, id a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todos, empezando por los que están en nuestro lado, que es difícil seguramente, pero tenemos que testificarle que Cristo es quien salva, que Cristo murió por nosotros. Él tiene la autoridad para entrar a la gloria y llevarnos a nosotros. Él tiene la autoridad para llevarnos a la gloria juntos con Él, pero también los que no vamos juntos con Él tienen la autoridad para ir a la condenación, para llevarnos a condenación. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nos hace regresar al paraíso, al Edén celestial, a la tierra prometida, al lugar de descanso eterno. Esa es la verdad que liberta. Y eso es lo que debemos querer nosotros. Por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él existimos. Este es el Cristo que predicamos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento. Si hay alguna persona vía Facebook o vía aún en diferido que escucha esta palabra y quiere entregar su vida al Señor, yo le aconsejo que se acerque al Señor humildemente y le diga, Padre eterno, Padre adorado, yo te pido en el nombre del Señor que me permitas acercarme a ti, Señor. Reconozco que vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconozco que tú enviaste a ese Cordero para morir por mí. Yo lo recibo. Confieso que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Y confieso que Cristo es mi Salvador. La sangre de Cristo me liberta. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero ser siempre su discípulo de Cristo. Quiero obedecerle ahora y siempre. Gracias, mi Dios. Amén. Si usted ha hecho una oración con todo corazón, con toda sinceridad, o lo está haciendo o lo va a hacer, hágalo, pero con toda humildad frente al Señor. Y ahí usted va a tener grandes beneficios. Usted va a estar en el reino de Dios. Dios le justifica. Dios le hace su hijo. Créalo y comience a leer la palabra. Comience a testificar de su palabra también. Vamos ahora a seguir orando por las necesidades en este tiempo y también para que Dios detenga esta pandemia. Oh mi Dios, Señor, nos acercamos a ti, Señor,
con mucha humildad, Padre amado. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, mi Dios, creyendo, Señor Dios, que tú nos escuchas, Padre. Muchas gracias, Señor Dios mío, por la vida, por la salud, Señor. Muchas gracias, Señor, por haber enviado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al creer en Él y a recibirlo a Él como mi Salvador, Señor, tú has limpiado mis pecados. Gracias, Padre. Ahora soy tu hijo. Ahora soy un discípulo de Cristo. Ahora soy un militante de la iglesia de Cristo. Muchas gracias, Padre. Dios mío, te pedimos, Padre, mientras estemos en esta tierra, Señor, te pedimos, Dios mío, Padre amado, que nos protejas, Señor, nos cuides, nos sigas manteniendo, Señor, cerca de ti. Nos, Padre Santo, nos conduzcas por los caminos de verdad. Que tu Espíritu Santo nos permita, Señor Dios mío, nos ayude y que seamos sensibles a la presencia de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Dios. Llévanos, Padre, condúcenos, Señor, por caminos frescos, Padre. Dios mío, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te pedimos también, mi Dios, aleluya, Señor, por la necesidad de estos tiempos, Padre. Dios mío, hay muchos contagios, Señor. Estamos en, Señor Dios mío, Padre Santo. Dios mío, en una etapa muy difícil, Padre, con esta contaminación, Dios. Esta contaminación que está afectando a la salud de la gente, Señor. Oh, mi Dios, tú lo has permitido, Padre. Oh, mi Dios, aleluya, Señor. Tú lo has permitido. No sabemos de dónde venga, Padre, pero lo has permitido, mi Dios, aleluya, Señor. Y Dios mío, estás esperando, Señor, Dios mío, que este mundo se arrepienta. Estás esperando, Señor, con algún mensaje, Señor. Oh, mi Dios, que seamos capaces de entender el mensaje tuyo, Señor. Que haya arrepentimiento de personas, Padre. Cuando llegue, Señor, y toque a una familia, Señor, Dios mío, estás trayendo mensajes, Padre. Oh, mi Dios, que podamos entenderte esos mensajes, Señor, y que pueda haber reconciliación contigo, Padre. Dios mío, toca la vida de la gente, Señor. Oh, Dios santo, Señor. En tu misericordia, Señor, Dios mío, recíbelos, Padre amado, a toda persona que se arrepiente y reconoce tu nombre, Padre. Oh, mi Dios, sánalos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sánalos, Padre amado, Señor. Te clamamos, mi Dios, te clamamos, Padre, te clamamos, mi Dios. Ponemos algunos nombres, Señor, delante de ti, Padre. Oh, Dios mío, aleluya, Señor, a la pastora Adriana, Señor. Oh, mi Dios, ahí en ese hospital, Señor, Dios mío. No hay cama UCI, pero tú eres mejor, Padre Santo, que UCI. Dale, dale, Señor, las fuerzas. Fortalécelo con tu mano poderosa para que pueda respirar. Ábrele sus bronquios, Padre. Ábrele, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sácalo para la gloria de tu nombre. Levántalo, Señor, porque tú eres poderoso, Señor. Y en la necesidad y en la escasez es de donde te manifiestas, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús. Aleluya, Señor. También te pedimos, Dios, aleluya, Señor, por algunas personas que conocemos o están cercanas, Señor. Bendice, Señor, Dios mío, aquí a la familia de la hermana Dorita, Padre. Dios mío, bendícelos, Señor, a sus hijos, a sus nietos, Padre. Dios santo, Señor, que están contagiados, Padre. Tú lo has protegido a ella, Señor, para que dé testimonio, Señor, Dios mío. Que tus hijos no lo tocas, Padre amado, Señor. No toca ninguna plaga, Señor Dios mío, que testifique con valentía, Padre, delante de ellos. Oh, mi Dios, pero te pedimos, Dios mío, que se entiende, Señor Dios mío, tu mensaje, tu palabra, Señor, en este lugar. Sánalos, mi Dios. Nosotros solamente te pedimos, Señor, que los sanes, que los fortalezcas, que neutralices esos virus, Padre. Muchas gracias, mi Dios. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Muchas gracias, Señor. También te pedimos, Dios, aleluya, Señor. Otras familias, Dios mío, que están en dificultades, Señor, como Padre Santo, los hijos de Teresa, Señor, Dios mío, fortalécelos, Padre, sánalos, mi Dios, aleluya, Señor. Gracias, Señor, por Javier Tirado también, Dios mío, fortalece, Padre, Dios mío, que enfrente esta pandemia, Señor, Dios mío, enfrente estos virus con optimismo, Padre. Oh, mi Dios, aleluya, Señor. A todas las familias, en todo lugar donde haya, Padre Santo, algún contagiado, Padre. Dios mío, dale la fortaleza. Ministralo para la obra de tu gloria, Padre.
Ábrale, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Seguimos clamando, Señor, y entregamos, Señor, todas estas peticiones y las peticiones de aquellos que no lo conocemos, Padre amado, pero te lo pedimos, Señor, para tu gloria, Señor. Sánalos, Padre. Oh Dios mío, Señor, si hay enfermedades comunes, cáncer, Señor Dios mío, Dios santo, Señor, con tu mano poderosa, extírpalos, Padre. Dios mío, ahí donde también hay, Dios santo, aleluya, dolores de estómago, de espalda, Señor. Oh Padre Santo, de algún órgano, Señor, interno, sánalos, mi Dios. Oh Señor, bendice, Padre amado, Señor. Bendice, Señor Dios mío, aleluya. Toca los cuerpos de las personas que están heridas, Señor, que están con algún problema, mi Dios, aleluya. Ellos saben y ellos te piden en este momento, Señor. Dios mío, te lo piden, Padre, Señor, tú con tu mano poderosa desciende, Señor, sana, Padre, limpia infecciones, limpia tumores, limpia quistes, Padre, donde haya, Señor. Oh, mi Dios, te alabo, Padre, te alabo, Señor. Dios mío, Señor, manifiéstate para la gloria de tu nombre. Tú eres un Dios milagroso. Tú eres un Dios misericordioso. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú generas células, tú generas tejidos, Padre, para sanar heridas, Padre. Oh, mi Dios, aleluya, Señor. Sana, Padre, ahí. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo fuimos sanados. Invocamos esas llagas en el Calvario, Padre, que fuimos sanados, Señor, y por lo tanto, Dios mío, creyendo que Jesús, Dios mío, es el que hace la obra, Señor, te pedimos que sean sanos, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Bendícelo, Señor, a cada uno de tus hijos que escucharon tu palabra, que se edificaron y que vayan, Señor, Dios mío, transformados, llevando, Señor, tu palabra, Dios mío. Oh Padre amado, no siga igual, sino sea transformado, Señor, porque Jesucristo transforma, Padre. Que creamos, Señor, en tu obra, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Gracias por este Cordero, Señor, que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, mi Dios. Te lo encargamos, Padre, y te pedimos que los protejas, Padre, en el nombre de Jesús. A todos, Señor Dios mío, los que estuvieron en línea y a los que estarán en diferido, Señor, te pido que los cuides, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, queridos hermanos y amigos. Sigamos buscando al Señor. Los esperamos el próximo domingo para una reflexión similar. Les pedimos a los que están ya asistiendo que se unan a un grupo para tener también enseñanzas dentro de la semana, ¿no? Y que nos comuniquen también por alguno de las vías para saber cómo están, y si tienen alguna necesidad, envíen sus peticiones, que nosotros estaremos orando por ellos. Todos los días oramos a las 6 de la mañana y a las 8 y a las 9 de la noche. Así es que pueden unirse también. Allá hay un link que mandé a los grupos y pueden unirse en oración con sus peticiones. Dios los bendiga, queridos hermanos. Hasta el próximo domingo.